Hola, muy buenas tardes. Espero que estén bien esta semana. Esta es nuestra tercera sesión. Ya llevamos 3 semanas trabajando, no es menor. Espero que hayan traído sus manuales, sus carpetas con la información, que lo que revisamos la semana pasada les haya dado alguna vuelta. Y bueno, hoy día tenemos lo que es la última sesión sobre aspectos legales y organizacionales. Y vamos a seguir presentando estos videos de la Comisión Nacional de Riego que se hicieron en el marco del Programa de Capacitación Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua que ejecutó la Universidad de Concepción, porque precisamente en ellos se va haciendo como un recuento de lo que ya hemos aprendido en las otras sesiones y además se pincelean de alguna manera algunos conocimientos que vamos a revisar en la sesión de hoy. Así que vamos con el video y luego con la presentación. En Chile, las organizaciones de usuarios de aguas, también conocidas como OUA, son actores centrales en el modelo de gestión de recursos hídricos actual. Las OUA son un espacio de participación de todos los usuarios de aguas en pos de objetivos comunes y sus resultados dependen directamente del involucramiento de cada uno de ellos. En este video veremos algunos aspectos claves de su funcionamiento y entenderemos la importancia de llevar a cabo una gestión participativa. Son 3 tipos de organizaciones las que utilizan el agua: las comunidades de aguas, las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia. La mayoría se encuentra en la zona central desde la región de Valparaíso hasta la del Maule. Le sigue la zona norte, donde hay un mayor cuidado del agua por su escasez. Con más baja participación se encuentra la zona sur, desde la región del Biobío hasta los lagos. Y por último, la zona austral, que por su menor cultura de riego evidencia un número muy reducido. Las organizaciones de usuarios están compuestas por todos los titulares de derechos de aprovechamiento de una misma fuente de agua. Tienen al menos 5 funciones principales: administrar la organización, distribuir los recursos hídricos, explotar la infraestructura, conservar las obras existentes y construir nuevas obras. Para ejecutar estas funciones, las OUA tienen una estructura de funcionamiento que se ordena jerárquicamente en Junta General, Directorio y Trabajadores. La Junta General es la mayor instancia de participación de la organización. Es aquí en donde se elige al directorio, órgano que ejecuta las decisiones adoptadas por la Asamblea. Además, se definen los objetivos comunes que guiarán su accionar. En ella deben participar todos los inscritos en el registro de comuneros de la organización que están al día en el pago de las cuotas. Dada su importancia, la participación en ella es obligatoria y la inasistencia puede ser multada. Sin embargo, una de las mayores debilidades de las OUA es la baja asistencia a sus asambleas, y esto limita la influencia de los usuarios en las decisiones. Entre otras razones, los usuarios son reacios a participar por la falta de objetivos comunes, poca información disponible y en algunos casos por la falta de recambio de sus dirigentes. El directorio de la OUA posee variadas atribuciones, siendo una de las más importantes la de mediar los conflictos entre usuarios recurriendo al procedimiento del árbitro arbitrador, que lo convierte en un juez facultado para resolver las controversias conforme al bienestar de las partes, a la tradición y al conocimiento que se tenga del problema. El directorio también es el encargado de contratar a los trabajadores de la organización, celadores, ingenieros, secretarias, entre otros. El respeto a las normas laborales y la entrega de condiciones de seguridad adecuadas debe considerarse por los directores como parte fundamental del camino al desarrollo y la profesionalización de la organización. En este contexto es necesario resaltar el rol del celador, quien es el encargado de vigilar que las aguas se distribuyan correctamente y la cara visible de la organización frente a la mayoría de los usuarios.
Por las características de su trabajo, es el que más se expone a riesgos de accidentes, por lo que su rol requiere de un cuidado especial de sus condiciones laborales y seguridad. Los celadores, que son muy importantes, que a veces pasan desapercibidos, son nuestros primeros comunicadores a nivel de terreno. Son ellos los primeros que yo siempre les informo los trabajos que estamos haciendo en el río, son ellos los primeros que yo les informo las políticas que queremos desarrollar como directorio. Y ellos son, por supuesto, nuestra primera base comunicacional para replicar estas informaciones a los usuarios. Siempre buscamos que la información sea directa, clara y oportuna. Además de las atribuciones mencionadas, hay ciertas características recomendables para un buen funcionamiento del directorio y que ayudan al logro de los objetivos de la organización. El directorio debe validar su liderazgo ante los comuneros y el territorio. Debe motivarlos para perseguir un objetivo común, desarrollando estrategias y redes que permitan aunar esfuerzos en pos de ese objetivo. El directorio debe saber comunicar. Es necesario establecer canales formales, de manera de no generar rumores, dando espacio para la retroalimentación. Un directorio que se comunica con sus regantes en forma sistemática, con claridad y en el momento oportuno, genera confianza y tiene mayores posibilidades de contar con ellos cuando sea necesario. Una organización transparente y confiable para el entorno tiene mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos. Hemos sido capaces de instalar una forma de trabajo que se basa en la comunicación directa entre el directorio y los usuarios. Son 24 canales de riego que conforman esta organización y de manera permanente se emiten comunicados a los presidentes de los distintos canales, a sus dirigentes. Nosotros un poco esta dificultad, este requerimiento de más agua siempre nos ha llevado a trabajar el tema comunicacional, a ser más unidos como organización frente a un requerimiento que es tan básico como el agua. Importante también es la capacidad de convocar. El directorio debe realizar todos los esfuerzos, más allá de lo establecido en el estatuto, para invitar y motivar. Ya conocemos la importancia de la participación en las juntas generales, la relevancia de la capacidad de liderazgo en el directorio y la necesidad de establecer canales adecuados de comunicación. Pero aún falta algo, ya que para hacer una OUA dinámica que utilice todos los recursos de que dispone, es necesario incorporar energías nuevas, mujeres y jóvenes. Las mujeres representan más de la mitad de la población y por tanto de los talentos. Se caracterizan por tener un estilo de trabajo basado en la empatía, versátil y con mayor disposición al trabajo en equipo, por lo que su mirada al interior de un directorio siempre resulta un aporte. Pero muchas veces los distintos roles y responsabilidades dificultan su participación, siendo necesario que la OUA discuta medidas que puedan facilitar su incorporación y aporte. El otro grupo al que es necesario incluir son los jóvenes. Convocar a las nuevas generaciones reporta múltiples beneficios como, por ejemplo, que disponen de educación formal y aportan competencias derivadas del mundo digital en el cual han crecido. Yo estoy reemplazando a mi abuelo, que por suerte aún está con vida, pero ya se sentía cansado para asistir a reuniones y me pidió que me hiciera cargo también, que lo representara dentro del directorio. Y se agradece mucho la ayuda de los mayores, ya que a uno lo van guiando, le enseñan ciertos tips. El aporte que nosotros tratamos de hacer como jóvenes es tratar de hacer un poco más de gestión, ya que tenemos más energía, tratamos de incorporar más tecnología dentro de lo que es la repartición de agua y mediciones. De hecho, ahora postulamos a un concurso de telemetría dentro de la asociación. Pero en general no se les convoca y las organizaciones no generan espacios atractivos para el desarrollo de ideas, limitando así su posibilidad de tener cargos directivos y con esto aportar al desarrollo y sostenibilidad de las OUA. En este contexto es indispensable que los directorios y las OUA discutan sobre el recambio de dirigentes y la generación de mecanismos que faciliten la incorporación de las futuras generaciones a la toma de decisiones. Yo haría un llamado a los jóvenes porque
la gente, los hijos, los nietos de los agricultores son profesionales, son bien inteligentes y ojalá, digo yo, que también entren a la dirigencia. Si nosotros tenemos mayores herramientas, los abuelos, ellos no tenían esa herramienta, ellos tenían que bajar especialmente a Arica para hacer un trámite. Ahora no, uno pesca el teléfono, yo pesco el celular y de ahí veo el correo electrónico, apruebo, desapruebo y todo, ya sea con la notaría, con lo que sea. Tenemos mayores herramientas, estamos más preparados, sobre todo los que ya son profesionales. De alguna forma, si uno se hace su tiempo y todo es bien organizado, se puede. Por último, es necesario dialogar con los distintos sectores vinculados al agua, tanto públicos como privados, incorporando también a aquellos que no tienen que ver con la gestión, como son los servicios turísticos, de recreación o paisajísticos. Esto permitirá sentar las bases de una cooperación para objetivos comunes, presentes y futuros. Hemos llegado al final de este video. En él hemos relevado la importancia de la participación informada y efectiva por parte de todos quienes componen una organización de usuarios de aguas. De repente somos reacios a ser dirigentes de cualquier institución porque la gente tiene un mal concepto que cree que al tomar una directiva, cree que todo tiene que hacerlo la directiva y no coopera. Las OUA solo son el reflejo de sus miembros y las decisiones que allí se toman responden a la interacción entre ellos. ¿Van a dejar acaso que otros sean quienes tomen las decisiones respecto a los asuntos que les conciernen en su OUA? Si usted, hombre, mujer o joven, es regante, lo invitamos a participar. Bueno, esos son entonces algunos conceptos generales para repasar un poco lo que hemos revisado antes en otras presentaciones y lo que además vamos a ver hoy. Vamos entonces con la presentación, la primera presentación del día de hoy, donde vamos a también tratar un poco estos temas. Bueno, hoy día vamos a hablar de conceptos clave para la gestión interna de una organización de usuarios de agua, entre los cuales está la comunicación, como ustedes pudieron ver ahí en el programa. En primer lugar, tenemos que hablar de las organizaciones propiamente tal. Las organizaciones refieren a la asociatividad, ¿cierto? A la necesidad de organizarnos y participar de una entidad que va más allá de cada uno de nosotros de manera particular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el fin de una organización? ¿Por qué nosotros nos juntamos con otras personas? Uno de los fines de esas organizaciones es que constituyen un medio para conseguir algo. Es decir, el trabajo en conjunto nos da mayor probabilidad de conseguir lo que queremos obtener. Y aquí no se ve muy bien por la luz que tenemos, pero esta es una imagen de una película que no sé si ustedes habrán visto, que se llama Mente Brillante. En esa película, él fue galardonado, ganó el Premio Nobel de Economía, ¿cierto? Y de lo que trata la película tiene una escena muy característica que es un poco machista, la verdad, para esta altura de la vida, pero quiero traer la colación por lo siguiente. Él estaba en la universidad en ese tiempo y se le estaban ocurriendo todas estas ideas que después derivaron en la teoría que él elucubró. Y esa teoría lo que decía era que el libre mercado, como lo conocemos nosotros el día de hoy, donde cada uno lucha por el bienestar propio, no nos lleva necesariamente al bien común, sino que si nosotros nos asociamos, podemos tener mayor probabilidad de obtener el bien común. Y eso se refleja en esta escena porque él está en la universidad y está con sus compañeros de universidad en un bar. Son como 5 compañeros y están ahí en el bar y resulta que llegan 5 chicas. Entonces, entre ellos empiezan a conversar a quién le gusta a cada una. Y resulta que había una que era la rubia. Todas eran morenas, pero había una que era rubia. Entonces, todos ellos querían ir por la rubia porque era supuestamente la más bonita. Entonces ellos empiezan como a competir, como a decir, oye, ya, ¿quién va a ir por la rubia? ¿Quién va a ir por la rubia? Y de repente él ahí le cae la teja, le cae la manzana de Newton y dice, no, si vamos cada uno a intentar, en el fondo, lograr la cita con la rubia, vamos a competir entre nosotros y ¿cuántos van a salir beneficiados? Si somos 5, ellas son 5 y vamos todos por la rubia, ¿cuántos van a ganar? Solo uno, ¿cierto? Pero resulta que si entre nosotros conversamos y en realidad vemos a quién le gusta a quién,
vamos a ir y cada uno va a ir a una y vamos a ganar los 5. Entonces, en el fondo, en esa escena se refleja como el insumo con el cual él después dice, no, esto no se trata de competencia, sino que se trata de cooperación. Si nosotros cooperamos, podemos lograr nuestros objetivos. Si competimos, hay menor probabilidad de obtener lo que queremos todos, sino que gana uno o ganan menos. ¿Cuáles son los conceptos clave entonces que tenemos para trabajar en las organizaciones de usuarios de agua? En primer lugar, el liderazgo, ojalá distribuido en equipos. Durante mucho tiempo, la teoría de las organizaciones, o la psicología de las organizaciones, o la sociología de las organizaciones, y el trabajo de coaching que se hace muchas veces, tiene mucho acento en el liderazgo, pero yo creo que le otorga o le pone una piedra al líder y le da como al líder toda la responsabilidad de que el líder es como el Mesías que tiene que liderar el rebaño. Y resulta que no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo creo que eso es como sobrecargar mucho a una persona de una responsabilidad que no tiene por qué tener. En general, lo que tenemos que tratar de hacer es que ese liderazgo se distribuya en equipos y tener grupos de trabajo que luchen por nuestro objetivo en común. En segundo lugar, la comunicación. En tercer lugar, la participación, como pudieron ver en el video. Y en cuarto lugar, la planificación. Vamos a ir revisando estos uno a uno. ¿De qué se trata el liderazgo? En primer lugar, se trata de usar el poder con responsabilidad y respeto por los comuneros. Es decir, actuar como un servidor de la organización y no como el dueño de ella. Pasa en muchas organizaciones que el presidente de la organización es como el patrón de fondo de la organización, y eso no tiene por qué ser así, ¿ya? El presidente es una persona que tiene que estar al servicio de la organización, no ser el dueño de la organización. También el liderazgo tiene que tender a planificar acciones futuras y transmitir una visión a largo plazo, no solamente el día de hoy. Y además tener iniciativa propia y estimular la iniciativa de los demás. Eso es muy importante por lo que yo les comentaba recién. El líder no es el que manda y el que dice lo que todos tienen que hacer. El líder tiene que estimular que los demás también hagan y aporten a la organización. Respecto de la comunicación, algunos supuestos errados en la comunicación. Creer que podemos leer el pensamiento. Yo sé que si se propone esto, la gente va a decir que no. A mí cuando era chica, mi papá me contó el cuento de la guitarra, que decía que era una persona que quería ir a pedirle la guitarra al vecino. Y le decía, ya, le voy a ir a pedir la guitarra, le voy a ir a pedir la guitarra. No, pero es que me va a decir que no. No, me va a decir que no, no me la quiere prestar, no la quiere prestar. Y resulta que al final nunca iba a pedirle la guitarra. Y nunca se enteró si es que al final el vecino se la iba a prestar o no se la iba a prestar. Entonces hay mucho de especulación en la comunicación. Muchas veces creemos cosas en base a nuestros supuestos, pero resulta que al final, a la larga, si no ejecuto la acción de comunicar, no tengo la certeza de que efectivamente va a ocurrir lo que yo estoy pensando que va a ocurrir. Otro supuesto errado es creer que soy claro cuando hablo. En general, cuando yo estoy planteando una opinión o una idea, por supuesto la tengo dentro de mi cabeza y creo que todo el mundo me está entendiendo, pero eso no necesariamente tiene por qué ser así. Y ahí es el momento en que uno tiene que desarrollar la empatía, ponerse en el lugar del otro y saber si es, o pensar o reflexionar si efectivamente el otro está entendiendo lo que yo quiero decir, y más aún, y más allá aún, si es que él logra no solamente entender, sino que logra que le llegue en el fondo lo que yo le quiero transmitir a esa persona. Otra cosa muy importante es creer que los demás deben pensar igual que yo. Por ejemplo, este es un ejemplo que ponemos generalmente en las capacitaciones. Supongo, muchos de ustedes tienen hijos, ¿o no? La gran mayoría tiene hijos. Ahora yo les pregunto, ¿sus hijos son iguales entre sí? Son criados por la misma mamá, el mismo papá, la misma escuela probablemente, la misma casa, pero aún así no son iguales, ¿cierto? Bueno, resulta que si ese escenario se da dentro de una casa, imagínense lo que es dentro de una organización donde ni siquiera no somos hermanos, no somos primos, no somos familiares, no somos nada. O sea, simplemente somos personas, vecinos, que tenemos distintos orígenes, estudiamos en distintas escuelas, nos criamos en distintas partes, con distintos papás. Tenemos distintas formas de hacer las cosas. En el futuro van a tener distintos cultivos. A unos les va a ir bien, a otros les va a ir no tan bien. Entonces, en el fondo,
el lugar desde el que cada uno habla es muy distinto. Por lo tanto, no tiene por qué haber acuerdo de buenas a primeras entre uno y otro. Y en ese momento es en el que yo me tengo que dar cuenta que no necesariamente los demás van a pensar igual que lo que yo pienso o les va a ser tan natural opinar lo que yo opino. Y en ese sentido, los líderes, los dirigentes y los regantes tienen que ser capaces de hacer ver sus posturas siendo consciente que los otros no necesariamente lo ven tan claro como yo lo veo. Actitudes que entorpecen la comunicación, y estas son cosas que hay que tratar de evitar en las organizaciones, y no solo en las organizaciones de regantes, sino que en general, es descalificar. Si yo descalifico a una persona cuando estoy dando una opinión o cuando estoy planteando un tema en una reunión o en una asamblea, inmediatamente la comunicación que yo estoy tratando de transmitir ya no es tan efectiva. Recuerden que lo que aquí queremos es ser efectivos comunicacionalmente. Yo quiero que la persona entienda lo que yo le quiero decir y probablemente quiero que esté de acuerdo conmigo. Entonces, si yo lo primero que hago es descalificarlo, ¿podré ser efectivo frente a esa persona? No, ¿cierto? Se pierde la efectividad de lo que yo quiero lograr. También confundir ser franco con ser destructivo. Así como somos todos distintos, hay gente que tiene una personalidad más fuerte y otros que son un poco más tímidos, ¿no? Y hay personalidades fuertes que a veces caen un poco en ser destructivo o en ser muy avasallador con las otras personas. Y eso también hay que regularlo, porque en la organización de repente pueden haber personas que tienen el carácter un poco más bajo o son un poco más tímidos, pero pueden tener muy buenas ideas. Y esas personas, frente a personalidades tan avasalladoras, a veces no hablan, no se manifiestan, no opinan, porque creen que no van a ser considerados simplemente porque son más tímidas. Entonces hay que tener ojo con ser destructivo en las opiniones. Y por último, forzar la comunicación sin tener tiempo ni disposición. Esto en general se da cuando existe un directorio, por ejemplo, y ese directorio por defecto tiene que escuchar lo que los regantes quieren transmitir. Pero cuando no hay tiempo, que no hay real dedicación para escuchar ese mensaje, la verdad es que poco vale la pena que ellos por defecto cumplan ese rol. O sea, si yo no estoy dispuesto a escuchar, ni a tener tiempo, ni me dispongo a recibir el mensaje que la otra persona me está brindando, la verdad es que no vale la pena que estemos frente a frente escuchándonos porque no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces la comunicación, como decía ahí el video, tiene que ser información clara, directa y oportuna. La comunicación que llega tarde ya no es efectiva. Y aquí igual quería plantear algo que sale a posteriori que tiene que ver con el rumor. ¿Ustedes cuando eran chicos jugaron al teléfono alguna vez? Somos de la generación que alcanzó a jugar esas cosas, ¿no? Ahora pura tablet. Antes jugábamos al teléfono. Bueno, en el teléfono pasaba que se ponían así varios y uno iba diciendo al otro, al oído, y resulta que lo que se dijo al principio no era lo mismo que se dijo al final, ¿cierto? Entonces, eso pasa cuando la comunicación no es muy formal. Cuando va de boca en boca, resulta que yo le cuento, uy, ¿sabes qué? Juanito se cayó en bicicleta ya en la curva. Y resulta que después ya va que Juanito lo atropellaron en la autopista. Entonces, los rumores son muy dañinos. A veces no necesariamente tienen que ver con personas en específico, sino con situaciones. Si yo echo a volar el rumor de que, por ejemplo, una persona se robó la plata de una organización, ¿cuánto daño puedo hacerle a esa persona si es que eso nunca se aclara? Incluso si es que eso posteriormente se aclara, hay mucha gente que va a decir, ah, no, pero es que por algo lo habrán dicho. Tiene que haber algo de cierto en eso. Entonces el rumor es muy, muy destructivo y hay que tratar de evitarlo, y la única forma de evitarlo es a través de la comunicación formal. Entonces, como decía ahí también el video, unas formas de la comunicación formal es lo más clara, directa y oportuna, y algunas formas de este tipo de comunicación es, desde el directorio a los socios, por ejemplo, circulares informativas o notificaciones. Para eso tienen que definir el medio que se va a utilizar. Ustedes tienen una de las formas más, digamos, inmediatas de comunicación, que es el grupo de WhatsApp, que yo encuentro muy positivo que lo tengan. Sí tienen que ver el grado de formalidad que en el futuro le van a dar al WhatsApp, porque
Muchas veces la gente, a lo mejor el mensaje ya quedó por ahí arriba, la gente no lo vio, o uno también puede evaluar qué tan formal o informal es el WhatsApp. Pero lo que podemos decir sobre eso es que por el momento les es bastante útil, ¿no? Y ustedes en el futuro tendrán que ir evaluando si es que le agregan algo de formalidad a ese medio. También puede ser a través de un funcionario de la organización, porque como dice acá, hay comuneros que probablemente no tienen acceso a este tipo de tecnología, a lo mejor los comuneros que son un poco más de la tercera edad, que no tienen teléfono con smartphone, no tienen WhatsApp, o nosotros, por ejemplo, igual en otros programas estamos trabajando con agricultores que si bien son más viejitos y tienen WhatsApp, pero no lo saben ocupar muy bien, o no saben hablar, como que pueden leer pero no pueden mandar mensajes, o no saben interactuar muy bien a través del WhatsApp. Entonces ahí ustedes tienen que preocuparse de ser inclusivos en los medios que utilizan para informar a sus comuneros y utilizar distintos medios de manera complementaria de acuerdo a los usuarios que tengan. Desde los socios al directorio se pueden enviar cartas, correo electrónico, y lo importante de esto es despersonalizar. ¿A qué me refiero con esto? En muchas organizaciones se cree que lo que yo tengo que hacer es que cuando tengo un problema es llamar al presidente. Y como que se le carga la mata al presidente, como que el presidente me fuera a solucionar todos los problemas. Y en realidad no es así. El mismo procedimiento del árbitro arbitrador, por ejemplo, cuando yo quiero formalizar un conflicto que tengo con algún otro usuario, lo que hace es implicar al directorio. Yo mando una carta al directorio, no mando una carta al presidente. Cuando igual existe un repartidor de agua o un administrador, yo me comunico con el administrador o con ese funcionario. Pero no estoy llamando al presidente a las 11 de la noche para decirle que no me llega el turno de agua. Entonces, ojo aquí con el tema de despersonalizar y de establecer los canales adecuados dentro de la organización. Y otro tema importante es, que también se mencionaba en el video, es la comunicación que existe entre el directorio y la comunidad en general. Es decir, no solamente los comuneros de su organización, sino que las otras personas que integran, en este caso, por ejemplo, el Valle de Cuncumen. Por ejemplo, las personas que están en las juntas de vecinos, las personas que son partícipes de los centros de apoderados de la escuela, u otros tipos de organizaciones que puedan existir en el Valle. Si ustedes van a ser la organización que va a administrar los recursos hídricos de este valle, tienen que tratar de incluir a todos los actores que aquí existen. En otros lugares lo que existen es que, por ejemplo, envían informativos a dirigentes de otras organizaciones respecto de la gestión que está haciendo la organización, o emiten difusiones radiales, o participan en programas de radio que se emiten en la comuna, o también existe esto del diario mural, un diario mural en algún lugar del valle, en la escuela o en un lugar visible, en la posta, donde el resto de la comunidad se pueda enterar de lo que está haciendo la comunidad. Esto tiene relevancia en la medida en que ustedes podrán decir, bueno, pero la organización de usuarios de agua es un ente privado, ¿por qué le tiene que andar informando a la gente de lo que hace? Pero resulta que este ente privado en el fondo tiene la misión de gestionar el agua. Y el agua es un recurso que no podemos categorizarlo como algo privado, como que solamente le importa a las personas que van a regar con esa agua, sino que en el fondo ustedes están frente a al mediano plazo o al largo plazo a un posible de transformación productiva del valle. Entonces, en ese sentido, sería bastante positivo que integraran también a otras organizaciones en el quehacer que ustedes van a desempeñar en la organización. No se trata que ellos sean parte de las decisiones que ustedes tomen respecto del quehacer de su organización, pero sí que sepan más o menos qué es lo que está pasando, ustedes qué es lo que hacen, para dónde van. Respecto de la participación, participar significa o tiene que ver con comunicar, repartir, admitir. Puede ser concebida en su forma más amplia como la acción y el hecho de tomar parte o de formar parte de algo. Sin embargo, la participación en todos los casos se refiere a la entrega o a la consecución de poder. Si yo no participo, si no voy a las asambleas de mi organización, ¿cómo puedo yo tener poder sobre las decisiones que se toman en esa organización? La participación es muy importante dentro de las organizaciones de usuarios de agua y es uno de los principales problemas de muchas organizaciones. Por lo tanto, es algo de lo que ustedes tienen que tener conciencia desde ahora que están empezando para poder utilizar todos los medios que tengan a su alcance para poder potenciarla.
y los conflictos. ¿A qué se deben los conflictos? Esto no aplica solo para los conflictos dentro de las organizaciones, ¿ah? Aplica desde todo tipo de organizaciones hasta la misma familia de la que todos somos parte. ¿A qué se deben los conflictos? Poca claridad en los roles y en las funciones. Hasta antes de la pandemia, a lo mejor muchos acá teníamos claro el rol que teníamos en la casa, ¿o no? Uno trabajaba, el otro no trabajaba, o trabajaban los dos, uno iba a la feria el fin de semana, al otro le tocaba lavar los platos, y así. Y después la pandemia nos encerró y quedamos todos con algunos con teletrabajo, algunos hombres que no estaban en la casa, ahora están en la casa, y resulta que ¿cuáles son nuestras funciones dentro de la casa? ¿Cuáles son nuestros roles ahora que los niños están en la casa todo el día, 24/7? ¿Estaban definidos? ¿No estaban definidos? ¿Tuvieron que conversarlo al interior de su familia? Bueno, cuando no están definidos los roles y las funciones, resulta que yo puedo estar esperando que el otro haga algo que él no sabe que tiene que hacer, o al revés. Entonces yo a lo mejor digo, pucha, resulta que yo hice las camas, yo lavé la ropa, yo estuve con los niños, y él está viendo el partido. Pero le dije yo, oye, nos sentamos a planificar lo que íbamos a hacer, nos sentamos a definir cuáles iban a ser los roles de cada uno dentro de nuestra mini organización familiar. No. Cuando eso no ocurre, siempre hay problemas. Cuando en un equipo de trabajo no definimos cuáles son los roles y las funciones de cada uno, siempre van a haber problemas. 100% asegurado que van a haber problemas en ese equipo. Porque el otro no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y entre unos y otros van a estar esperando que el otro haga algo que al final no va a hacer. Entonces, es muy importante definir los roles y las funciones de los directores que integran la organización, de los funcionarios, de las eventuales comisiones o equipos de trabajo que se puedan armar dentro de la organización. También es un problema que existan objetivos poco claros o poco compartidos dentro de la organización. Si es que la gente no sabe para dónde va la organización, difícilmente puede involucrarse en ella. Del mismo modo, si es que no comparte esos objetivos, si es que no está de acuerdo con lo que se está haciendo en la organización, tampoco va a querer participar de ella. Por eso es muy importante la participación de los usuarios de la organización, pero no es solamente que los comuneros vayan a las asambleas, sino que también que sean considerados, que sean integrados en las decisiones. Otra forma que en el fondo fomenta los conflictos, a veces es la forma en que se toman las decisiones. Cuando esa forma no es democrática o cuando no todos se ven reflejados en las decisiones que se están tomando, también se pueden presentar conflictos. Y por último, la asignación de tareas, que está asociado también al tema de los roles y funciones. Si yo no asigno tareas y en el fondo decimos, ya bueno, para la próxima clase, por ejemplo, todos tenemos que, o no todos, decimos, hay que traer, hay que traer un plumón. Así, yo les digo a ustedes, a cada grupo, para la próxima clase hay que traer un plumón. La psicología social dice que si yo no le digo a alguien específico qué es lo que tiene que hacer, la responsabilidad se distribuye entre las personas a quienes yo les di la orden y nadie la toma. Entonces ustedes tienen que ser capaces de asignar bien las tareas que quieren que se cumplan dentro de una organización. Ya, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto otro, yo voy a hacer esto. Y así, con todas las reglas claras, podemos avanzar. ¿Cómo se previenen entonces estas piedras en el camino que generan conflictos? Con un reglamento, con deberes y funciones claros, con objetivos claros y con un buen flujo de información a todo nivel. Y aquí está lo que yo les comentaba del rumor. Si es que no se informa, si es que no se transmite esa información de manera formal, la gente empieza a especular y empieza a surgir el rumor. Y el último pilar es la planificación. Como decíamos inicialmente, se supone que la organización tiene el fin de que tengamos una meta, ¿no? Una meta para poder lograr algo. Entonces, todos los años, la verdad es que nosotros deberíamos ser capaces de decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra meta? ¿Cuál va a ser nuestra meta este año? ¿Cuál es nuestro objetivo común? Y por ende, ¿de qué manera nos vamos a planificar y coordinar para lograr esa meta?
Las organizaciones de usuarios de agua no se pueden conformar con simplemente tomar el agua y distribuirla. Hay una gestión que hay que hacer y para eso hay que planificar y coordinar. Entonces, una de las herramientas de planificación es el Plan Estratégico de Desarrollo Participativo. Tiene un nombre bastante pomposo, pero no se trata más que de 3 etapas. Primero, diagnosticar cuáles son los elementos con los cuales vamos a trabajar, priorizarlos y ordenarlos de manera lógica. Entonces, de esta forma de planificación surge esta especie de tablita muy sencilla, donde yo en primer lugar voy a decidir qué es el tema que voy a trabajar. Por ejemplo, en la organización decido que un tema prioritario este año va a ser lograr más participación. Entonces yo después lo que hago es como operacionalizar esa meta, es decir, la transformo en un número. ¿Qué es lo que específicamente yo quiero lograr? La meta es tener una asistencia del 80% a la asamblea. Entonces, para poder lograr esta meta, ¿cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo? Invitar puerta a puerta. Podrían aquí haber más de una, ¿ya? Esa va a ser una acción, por ejemplo. Yo podría decir, primera acción, enviar la invitación por WhatsApp. Segunda acción, invitar a través de puerta a puerta. Tercera acción, perifoneo, contratar a una persona, por ejemplo, hay en sectores rurales donde pasa un camioncito con un altavoz y va comentando, puede ir vendiendo algo, puede ir comentando algo, y entre esos a veces se invita así a las asambleas en otras zonas rurales. Entonces yo a partir de estas acciones defino cuál va a ser el costo de cada acción y establezco cuál va a ser el presupuesto que necesito y a quién voy a dejar como responsable de esa acción, que es lo más importante. Para poder lograr las acciones y no tener conflictos es importante dejar quién va a ser responsable. Esto es una muestra solamente para que ustedes vean que la organización no se trata el día de mañana cuando ustedes tengan que operar el sistema regadío Cuncumen. Probablemente van a tener funcionarios que van a tener a cargo la parte técnica de decir cuándo se abre la llave, cuándo se cierra, cómo está el sistema que les provee la energía, etc. Pero además de eso, ustedes todos los años van a tener que, en el fondo, preguntarse hacia dónde van. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿A qué fondos pueden postular? ¿Qué oportunidades de financiamiento pueden tener? Y eso refiere a la organización, no refiere a lo técnico. Y ahí es cuando tienen que tener dirigentes lo suficientemente empoderados para hacerse estas preguntas e ir planificando año a año. Eso es por mi parte. ¿Tienen alguna duda? Dígame, doña Mary. Nombraste 3. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las cooperativas de agua? ¿Con las APR? Las cooperativas de agua. Bueno, aquí lo que estamos hablando son de las organizaciones de usuarios de agua. Cooperativa de agua, no conozco cooperativas de agua propiamente tal. No las conozco, don Emilio, propiamente tal. El código de agua yo no recuerdo que haga mención específica a las cooperativas de agua propiamente tal. Pero existen muchas en Chile. No tengo información de eso, don Emery, no lo podría ayudar. Pero al menos dentro de lo que son las organizaciones de usuarios de agua, como bien decía el video, en el código de agua se establecen las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas y las comunidades de agua. Y sobre ellas prima esa ley, la del código de agua. Las cooperativas de agua no están sujetas a las leyes del código de agua propiamente tal. Ley de cooperativa. Claro, es otro cuerpo legal el que las rige. ¿Alguna otra duda? En la exposición que hizo usted, ¿por qué el último punto fue la planificación? ¿No debería haber sido al principio de toda la exposición? Sí, podría ser al principio, sí. En el fondo no es que sea una primero o la otra después. No, podría haber sido primero la planificación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hiciste una presentación de
qué características debe tener el liderazgo, ¿no? Claro, algunas características. Se me vino a la cabeza de que todo capitán, de que en todo barco tiene que haber un capitán. Y me recordé el caso del Concosta, que fue un barco que encalló en las costas de Italia. El capitán, de apellido Schettino, no sé si lo recuerdan, fue el primero que se abandonó el barco. Sí, sí lo recuerdo. Sí, y le decían que subiera. Entonces, y él no se quería subir todas de estas vuelta. Características del líder que tú nombraste, a lo mejor las tenía este caballero, pero no fue un buen líder en el momento. No quiero, tú pusiste la imagen en el video, aparecía la imagen de Bielsa. ¿Tú crees que le consulta a todos los jugadores lo que tienen que hacer? ¿O se los dice? No, porque él se los indica. Él no se debe a la asamblea. Él no ejecuta las acciones de la asamblea. Él es el entrenador del equipo. El equipo tiene que ganar el partido. Si lo vemos acá, digamos, tiene que haber un equipo. Sí, sí, podríamos verlo así, como que tiene que haber un equipo, efectivamente. Hay una serie, no sé si alguno de ustedes ve Netflix. Hay una serie en Netflix que tiene como 5 capítulos que es sobre los grandes entrenadores de distintos deportes que han habido en el último tiempo. Sale Mourinho y salen otras mujeres también. Y por ejemplo, Mourinho, yo no le tenía muy buena a Mourinho, pero cuando vi el documental lo vi de otra manera. Y él, por ejemplo, decía que él no entrena jugadores. Decía, sería absurdo que yo le dijera a Cristiano Ronaldo cómo tiene que patear la pelota, porque yo no hago eso. Yo lo que entreno es el equipo. Yo les enseño a jugar en equipo, a cómo pueden ellos jugar en equipo para poder ganar el partido. Y eso es algo que yo creo que es muy aplicable a la vida y a las organizaciones en general. ¿Ya? Porque yo es difícil que le diga a una persona qué es lo que tiene que hacer. Lo que tengo que tratar de hacer es que la organización vaya para donde todos queremos que vaya, ¿cierto? Entonces, en el fondo, esto es una invitación como a pensar el liderazgo. Yo no voy a decir, mire, el liderazgo tiene esto y esto. Hay algunas características generales y hay otras cosas que a mí igual me interesaba destacar, como eso de que el líder, claro, hay personas que tienen liderazgo, pero en general la gente también se tiene que empoderar y apoyar ese liderazgo, o también llevar la batuta algunas veces. No puede ser todo responsabilidad del líder. Y en las organizaciones de usuarios de agua, en el fondo, tenemos que entender que somos un equipo y que tenemos que trabajar de manera asociativa, y que en las organizaciones las que toman las decisiones son las asambleas. Y a las asambleas los líderes les pueden plantear alternativas de qué es lo que se puede hacer en base a lo que han investigado o lo que han trabajado, o la experiencia que tienen, o a las ideas que tienen, porque hay gente que tiene muy buenas ideas y que destaca por eso. Y la asamblea y en la organización se tienen que tomar las decisiones respectivas respecto de lo que se está planteando. Entonces, esa es un poco la invitación, a que la gente se empodere y también a potenciar estos liderazgos que pueden surgir y que pueden ser muy positivos para la misma organización. Dígame. Gracias. ¿Cómo lo haces tú si tú ya eres líder de una organización y siempre en la organización hay personas que son negativas? Tú le buscas por todos los medios para que esa persona, digamos, se ponga con la, digamos, como en el caso de los regantes, por ejemplo, todos pueden ser personas positivas, pero siempre hay personas negativas que tú no les encuentras por ninguna parte llegar a un buen futuro. ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo lo harías tú en ese caso si tú fueras líder de una organización? Yo creo que ahí, mientras usted estaba hablando, se me vino a la mente un poco lo que decía Isabel en la clase pasada, que ellos detectaban esas personas en su organización porque en una asamblea la persona presenta el problema o presenta un conflicto o es conflictivo, y en la siguiente asamblea a lo mejor no es el mismo problema, pero es otro problema, y en la siguiente asamblea lo mismo. Entonces se identifica que esa persona es así. ¿Qué podemos hacer con esa persona? ¿Podemos eliminarla? ¿Podemos decirle usted no venga más, no participe más, sálgase del grupo de WhatsApp? No podemos hacerlo. Lo único que podemos hacer es, en primer lugar,
identificar a la persona que es así. En segundo lugar, aceptar que esa persona es así. Yo no la voy a poder cambiar por más Marcelo Bielsa que sea. No le voy a poder cambiar el chip que esa persona tiene ahí adentro. Entonces lo único que puedo hacer es manejar un poco la situación que hay en torno a esa persona. O sea, en el fondo, identificar qué es lo que la persona hace, poder manejarlo, poderle dar la importancia que le merece o que no le merece. Y poder tratar de quedarme con a lo mejor cuando esa persona, no necesariamente anularla, o no necesariamente solo porque es él y ya es súper conflictivo no escucharlo. Pero tratar de aceptar que esa persona es así y manejarla y en el fondo como tenerlo, no darle mayor importancia de lo que merece, porque en el fondo si le doy mayor importancia también estoy perdiendo mi energía con esa persona. Pero no puedo eliminarla, no puedo hacer más que identificar, aceptar y manejar. Y manejar muchas veces significa no enganchar con esa persona, porque para que se desate un conflicto tiene que haber más de una persona. Entonces yo puedo simplemente escuchar. A mí una vez un jefe me dijo, mira, cuando viene una persona a reclamarme alguna vez, yo pensaba, ¿qué le puedo decir? Y en realidad la persona me habló, me dijo, botó toda su ira, toda su rabia, todo, y yo no le dije nada. Y uno puede decir, pero ¿cómo no le dijiste nada? ¿Cómo no le respondiste? ¿Cómo no le peleaste de vuelta? ¿Cómo no lo pusiste en su lugar? Y dije, no, me dijo, no, pues que yo no iba a lograr nada si hacía eso. Entonces yo le dije que hablara, y ella se votó todo lo que tenía que votar y después se fue. Y se acabó el problema. Entonces muchas veces hay mucho como de inteligencia como súper efectiva en esto, de poder no enganchar, de aceptar que la otra persona es así nomás y que tenemos que convivir todos y que no todos somos iguales. Y poder darle la importancia que le merece. Y finalmente, como decía Isabel la clase pasada, hay personas que son conflictivas y después todo el mundo las identifica como conflictivas. Entonces muchas veces esa persona reclama, patalea todo y después ya pasa. Ya, siguiente punto. Y sigue. ¿Algún otro comentario? Dígame. Es súper especial el tema del liderazgo, creo yo, y entendí bastante bien cómo ustedes lo visualizan, que es como un cambio de paradigma. Porque antiguamente, y no tan antiguamente, el liderazgo se entendía como el presidente o el jefe que tomaba decisiones, que incluso tomaba decisiones bastante unilaterales, porque las informaciones también eran más lentas. En cambio, hoy día tenemos medios de información rapidísima, como es el meterse a San Google y saber rápido lo que sucede, de tal manera que el líder está súper expuesto también a las personas que lidera. Entonces, en ese sentido, yo siento que el liderazgo tiene que ser como muy calmado, muy inclusivo, o sea, de escuchar realmente y de tomar decisiones después de hacer ese proceso. Porque hoy en día el liderazgo ha cambiado, el paradigma es otro, de tal manera que es mucho más complejo también. Estás bajo cuestionamiento, yo creo que permanente, y no es dirigir porque yo soy el jefe, que soy el dueño de fondo de este cuento. Hay otro concepto. Por lo tanto, yo creo que es más complejo y hay que tener mucho más empatía y como más esta inteligencia emocional, y la capacidad de escucha es fundamental. Y yo creo que tu presentación iba como por ahí con respecto al liderazgo. Sí, de todas maneras. Y yo creo que la invitación a conversar sobre el liderazgo tiene que también que ver con que, sobre todo en la invitación que hace el video de incluir jóvenes, por ejemplo, o incluir más mujeres, al menos a mí aquí me deja tranquila porque tenemos una distribución bastante equitativa, incluso creo que hay más mujeres que hombres hoy día. Pero no es lo habitual. En las organizaciones no es para nada habitual que haya más mujeres que hombres. Generalmente la proporción de mujeres es 20% y no hay más. En las asambleas lo mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos capacitaciones, en los tiempos que no eran de pandemia, podíamos invitar más gente, les decíamos, vayan con su hijo o vayan con su señora, porque la idea es incluir a más personas. Y pasa que muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que queremos y cuando hay alguien que plantea otra idea, muchas veces, solo porque es de otra persona o porque no nos calza mucho en lo que nosotros queremos
o en cómo nosotros vemos las cosas, ya como que no. Y estamos súper estáticos en lo que nosotros pensamos. Algo súper simple ahora en la pandemia. Nosotros como equipo nos vimos enfrentados a ver qué es lo que íbamos a hacer con todas nuestras actividades de capacitación en el marco de otros programas que teníamos, porque no se sabía qué iba a pasar. Era una incertidumbre absoluta entre que ya en marzo empezó el coronavirus y unos decíamos, no, si esto va a pasar en 2 meses y ya chao, se acaba, entonces aplacemos las capacitaciones, chuteémoslas para adelante, si total en 2 meses más las vamos a hacer. Y otros decían, no, es que aquí tenemos que hacer un cambio total y tenemos que ver el tema audiovisual y meternos y hacer cápsulas y hacer video. Y otros decíamos, no, es que no, ¿por qué? Si esperemos. Entonces, muchas veces pasa que las organizaciones, unos tienen unas ideas y otros tienen otras. Y es muy habitual. Entonces, uno tiene que respirar profundo, literalmente respirar profundo y decir por qué estoy tan enfrascado en la idea que yo tengo, si no necesariamente es la verdad. Entonces, uno tiene que dar la oportunidad a otras ideas también. Por último, para probar, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos equivoquemos. Nada más. No era por ahí. Era por este otro lado. Y nada pasa, nadie se murió. No somos médicos aquí decidiendo si hay que hacerle transfusión o no hay que hacerle transfusión. Entonces, hay que dar espacio para que surjan nuevas ideas, porque de esas ideas de repente pueden salir cosas que nosotros ni siquiera nos esperamos. Y esa es un poco la invitación, ¿ya? Ya pues, eso ha sido mi presentación el día de hoy.